Hoy es día de anuncio de dividendos, jueves 23 de marzo de 2023. Estamos aqui na página dividendos.com.mx e vamos a ver los últimos anuncios que hicimos aqui no calendário e também em las redes sociales. Recuérdense que los primeros lugares que yo publico los anuncios son en el grupo de WhatsApp y también en la planilla. Essas duas maneiras estão disponíveis através da plataforma de Mais Dividendos. La página es masdividendos.mx o accedendo aqui a esse enlace aqui arriba, na parte de arriba de Mais Dividendos. Depois, eu publico os anúncios aqui na página, envio o correio e também hago a publicação em las redes sociales. Então, se te gusta ou quieres ter acesso a los anuncios de dividendos de maneira antecipada em relação a las outras pessoas, através de Mais Dividendos é possível. ¿Va? Aquí es la página dividendos.com.mx, es el calendario de dividendos, como siempre comento, siempre enseño la página aquí en los anuncios. En la parte de abajo estão los últimos anunciados y vamos a ver los tres últimos anuncios, que es de Fibra Monterrey, Fibrain y también Fibra CFE. Vamos a ver los detalles. Empezando con Fibra CFE, pagando .5750 por cada título. Es un pago ya referente al primer trimestre de 2023. Concepto reembolso de capital, entonces es exento de impuestos. Fecha de pago para el 31 de marzo. Fecha ex derecho para el 29 de marzo. Y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo, aquí dice 28 de marzo. Considerando el precio por título del día 22 de 27.60, el rendimiento solo para este pago, que es exento de impuestos, es de 2.08%. Y si quieren descargar el anuncio, aquí en el botón descargar PDF es posible. Ahora vamos con el pago de Fibrain. El dividendo es de .0428 por cada título. Es un pago referente al cuarto trimestre de 2022. También es por reembolso de capital. Fecha de pago para el 30 de marzo, fecha ex derecho para el día 28 de marzo y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo el 27 de marzo. Considerando el precio del día 22 de 6.10, el rendimiento para este pago es de 0.70%. Y por último, vamos con el pago de Fibra Monterrey, pagando .0850 por cada título. Es un pago, como ya vimos en videos anteriores, es un pago adelantado referente al mes de marzo. Concepto de pago también es por reembolso de capital, es exento de impuestos. Fecha de pago para el día 31 de marzo, fecha ex derecho para el día 29 y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo es el día 28 de marzo. Y considerando el precio del día 23 de 12.27, el rendimiento para este pago es de 0.69%. Vamos ahora en la planilla con el historial de pagos primero de Fibra CFE. Es un pago de .5750, como vimos, y es el pago más bajo, o mejor, el segundo pago más bajo de la historia de Fibra CFE, más bajo que ese pago, solo el pago del primer trimestre de 2021, que fue de .5651. El monto general distribuido también fue bajo en comparación a los otros pagos, fue casi de 500 millones de pesos, siendo que en otros pagos puede ser 700 millones, 800, incluso más de 1000 millones de pesos solo para una distribución. Algo curioso también que pasa con Fibra CFE es que si vemos los anuncios, hay dos series de títulos, la serie A que es FCFE 18 y la serie B que es FCFE 18-2. Voy a explicar en otro video cómo funciona las series de Fibra CFE. Nosotros de manera resumida solo tenemos acceso a la serie de FCFE 18, que es la serie que está disponible para los inversionistas. Hasta fui a abrir aquí el anuncio, porque si vemos los pagos, los montos distribuidos, son montos completamente diferentes. Aquí dice serie 18 pagando .5750 y aquí también dice serie 18-2 pagando .0001 por cada título. Entonces realmente son montos completamente diferentes y, como dije, voy a explicar en otro video solo sobre ese concepto de Fibra CFE para que nadie se asuste y entienda lo que pasa cuando Fibra CFE anuncia un dividendo. Regresando aquí a la planilla, podemos ver aquí un pago anualizado de 8.33%, pero como vimos el rendimiento solo para este pago es de 2.08%. Es el pago más bajo de Fibra CFE, el trimestre 1, el orden es trimestre 3, 4, 2 y 1. Entonces el 1 es el más bajo, el 3 es el más alto. Y ya saben que si quieren tener acceso a esa planilla, está disponible en Mais Dividendos por tan solo 247 pesos al mes o 2.470 pesos anuales. Cuando van a invertir en empresas que pagan dividendos, principalmente los que tienen esa idea de invertir pensando en crear una segunda fuente de ingreso, pensando en jubilación, es necesario sí o sí, utilizando o no la planilla, es necesario entender y saber y conocer el historial de pagos de una empresa. Porque hay empresas, como ya sabemos, que pagan dividendos muy altos en un año, pero que no
tiene un histórico de pagos fuertes de dividendos, entonces es necesario saber eso al momento de invertir en esa empresa. Ahora vamos con Fibrain. Podemos ver que es el segundo trimestre consecutivo pagando dividendos. Siempre comento que a mí no me gustan empresas hoteleras dentro de la bolsa de valores. Yo creo que un hotel bien administrado, bien ubicado, es un muy buen negocio, pero un hotel dentro de la bolsa de valores, sea a través de una acción o de una fibra, a mí no me gusta pensando en una estrategia de dividendos. Tal vez dependiendo del momento, para un movimiento más especulativo puede valer la pena, tal vez hay que analizar el momento y qué tanto potencial de recuperación tiene esa empresa. Yo creo que prácticamente todas las empresas hoteleras de la bolsa se recuperaron bien después de la pandemia, o al menos después del inicio de la pandemia, ¿no? Que fue los años 2020, 2021, ahora que ya estamos en 2023, muchas de esas empresas ya se recuperaron y los que compraron allá en los puntos más bajos, obviamente tuvieron una muy buena ganancia. Para una estrategia de ingresos pasivos, dividendos, jubilación, creación de un segundo sueldo, para mí no entran las empresas hoteleras de la bolsa, pero tal vez aprovechar un momento de baja podría ser una opción para un movimiento más especulativo. Es necesario entonces conocer un poco más y estudiar un poco más las empresas, ¿va? El pago todavía sigue siendo muy bajo de Fibrain. Vemos que incluso antes pagaba 25 centavos por cada título en algún momento de su historia en la bolsa de valores, pagando aquí 17 centavos, 23 centavos, 15 centavos, incluso antes de la pandemia, y ese es el tema de crecimiento. Yo creo que las empresas hoteleras tienen un fuerte tema de crecimiento porque necesitan estar creciendo y necesitan mucho también estar reinvirtiendo su capital en el propio negocio. Difícilmente un hotel va a tener 100% de ocupación, pero no necesita tener 100% de ocupación para ser un negocio rentable. Si los hoteles ya tienen como un 60%, ya son muy rentables. Obviamente cuanto más mejor. Y por último vamos con el pago de Fibra Monterrey, o más bien el historial de pagos de Fibra Monterrey. Ya tenemos en este año 3 pagos, ahora con este último pago, un total en este año de 0.2555. El principal tema para mí ahora con Fibra Monterrey es el tema de crecimiento, porque hizo una emisión adicional en el mes de septiembre, hizo otra emisión adicional ahora en el mes de febrero. Hay noticias que todavía está haciendo financiamientos, o sea, está recaudando dinero de todas las formas que puede, supuestamente para adquirir un portafolio de 46 inmuebles industriales, pero desde septiembre hasta marzo, contando octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya fueron 6 meses, y si contamos septiembre, ya serían 7 meses desde la primera emisión que hicieron hasta ahora, y todavía nada confirmado en relación a la adquisición de los 46 inmuebles. La transacción ya fue aprobada en su asamblea, pero aún no fue confirmada, y con eso obviamente tiene un impacto directo en los dividendos, porque la idea de esta adquisición, de la emisión adicional de títulos, es adquirir lo más rápido posible el nuevo inmueble. Entonces eso no ha pasado. Obviamente si Fibra Monterrey deja ese dinero, no que sea en CETES, ya tiene muy buen rendimiento. Entonces probablemente Fibra Monterrey no está dejando ese dinero parado. Recaudó mucho dinero con esas dos emisiones. Nada más el tema para mí es que están tardando demasiado en confirmar la adquisición de esos inmuebles, porque eso puede ayudar en aumentar la rentabilidad de la fibra. Esa es la idea de un fideicomiso cuando hace adquisiciones, es mejorar la rentabilidad, hasta porque en las noticias que vimos de Zeus, que es el portafolio de 46 inmuebles que Fibra Monterrey quiere adquirir, tiene una ocupación de más de 98%. Eso quiere decir que la ocupación general o la ocupación promedio de todo el portafolio de Fibra Monterrey va a mejorar cuando incluyan los 46 inmuebles junto con los inmuebles que ya tiene Fibra Monterrey actualmente. Y por último vamos a mirar los indicadores de Fibrain y Fibra Monterrey. No tengo aquí los indicadores actualizados todavía de Fibra CFE, me falta aquí por actualizarlos. Pero vamos a ver aquí, Fibrain tiene valor teórico de acuerdo al cuarto trimestre de 13.07 y hoy cotiza 6 pesos con 14 centavos. Podría ser interesante para invertir porque está cotizando a mitad de lo que debería valer en teoría. Tal vez el tema para mí que siempre comento con empresas hoteleras es el tema de crecimiento, es el tema de estabilidad del negocio. Sabemos que el hotel por naturaleza es un sector cíclico, a veces está muy lleno, a veces no. Y yo tengo a menos preferencia de manera personal con otros sectores de fibras. Yo creo que tienen mejor rentabilidad y son más perennes también. Yo creo que podemos contar más con ellos y podemos esperar más de ellos en relación a los pagos de dividendos. Pueden ver que ya estamos en 2023, pero todavía esas fibras hoteleras siguen con problemas de pago. Entonces, para ver el impacto que tan fuerte fue allá en 2020 en relación a la pandemia. Entonces ya pasaron 3 años completos, ya pasaron 36 meses y todavía tienen problemas para hacer pagos. O sea, el golpe fue bastante fuerte en esas fibras. Mirando a Fibra Monterrey, podemos ver un historial creciente de su FFO. Es un concepto importante para los que invierten en fibras. Vemos que en 2015, por ejemplo, generó 246 millones de pesos, 410 millones en 2016. Y hoy, solo en el cuarto trimestre, generó 333 millones de pesos Fibra Monterrey.
Atentos ahora entonces a las siguientes noticias en relación a la adquisición de estos inmuebles. Son 46 inmuebles del sector industrial, bastante importante esa adquisición. Prácticamente tendrá el doble de tamaño en relación a los inmuebles que tiene ahora. Si vemos aquí abajo, Fibra Monterrey tiene 60 propiedades actualmente y quiere adquirir 46 propiedades. Y las fibras que tienen ahora sectores diferentes, como es Fibra 1 o Fibra Monterrey, se están enfocando 100% en la expansión en inmuebles industriales. Sector oficinas y sector comercial se están quedando para atrás y están queriendo aprovechar todo ese boom del nearshoring, de empresas que están solicitando más espacios industriales, tanto en la parte norte del país como también en el centro. Y eso sería todo. ¿Qué les parecieron los anuncios de Fibra Monterrey, Fibra In y Fibra CFE? ¿Tienen ustedes esas empresas, esas fibras en sus portafolios? Comenten aquí abajo. También no se olviden de suscribirse al canal. Vamos llegando a los 1900 suscriptores aquí en el canal de Dividendos México. Si les gustó el video, no solo dejen su like, también compartan ese video con otros amigos inversionistas. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.